Buenas, estamos nuevamente en Lamparia y esta vez para entrevistar al candidato a la presidencia de Avanza País, José Williams, y al jefe de plan de gobierno de este partido, Hans Rotziger, perdón. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenidos a Lamparia. Jaime, gracias, buenos días. Gustoso de estar en tu programa y te felicito que hayas iniciado con esta tarea semejante a la que has hecho mucho tiempo y tienes bastante experiencia. Después de N años, regresamos a través de Lamparia, que tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook, en fin, o sea que es una plataforma extraordinaria. Bueno, comencemos con la pregunta del cajón, ¿no? Usted dirigió, era el jefe del comando también de Guantánamo, esto es algo que la gente conoce perfectamente. Usted fue el jefe del comando que rescató a los rehenes. Ahora, ¿usted participó en el planeamiento de esa operación también o solamente dirigió el ataque mismo? No, yo como comandante de la unidad de la Fuerza de Intervención que hace el rescate de rehenes, tengo la responsabilidad de planear y conducir la operación y conducirla desde el interior junto con los comandos. O sea, yo entré dentro de la residencia junto con los comandos, hice el planeamiento y también hice la preparación y el entrenamiento. Esa fue mi tarea, todo en el nivel operativo, coordinada con el nivel estratégico operacional y obviamente hacia arriba daba las indicaciones el gobierno. ¿Coordinaba con Fujimori también? No, solamente le reportamos como cuando nos pedía, a veces cada 2 semanas o que a veces cada 3 semanas una vez. Nos llamaba al copiar el primer comandante, al segundo comandante y al jefe de la parte logística, y le narrábamos qué estábamos haciendo, cómo estábamos entrenando. Ese fue todo mi contacto con él. Ahora, evidentemente usted ha demostrado gran capacidad para una tarea de ese tipo, cuando se tiene un objetivo muy preciso, un proyecto muy concreto, pero dirigir un país es una labor, digamos, de otro tipo, de otra dimensión. No sé si se puede comparar, no sé si las capacidades para una cosa sirven para la otra. ¿Qué le hace pensar a usted que usted puede ser presidente del Perú, que tiene, digamos, condiciones, aptitudes para eso? Yo creo que sí, Jaime, porque no está lejos de la relación que existe en quien tiene que tomar decisiones de trascendencia, decisiones definitivas en razón a una grave crisis nacional, como fuera de Chapín de Huántar. Asimismo me tocó también estar liderando al ejército en la zona de Andahuaylas. Yo fui que comandé el ejército para la rebelión de Antauro Humala y bueno, estuve en el CENEP. Y también la experiencia que tuve como jefe del comando conjunto te colocan en una situación donde ves ya el asunto desde el nivel estratégico, político, operacional, ¿no? Y conduces mucha gente. Entonces yo pienso de que esos son muy buenos argumentos para tener la posibilidad de dirigir un país. Adicionalmente, a esto como militar conozco el Perú. Lo conozco porque como militar lo he recorrido todo con mi familia y lo conozco porque soy hijo de militar. Y como hijo militar también lo recorrí. Entonces sé de las necesidades de la población de la costa, la sierra, la selva, el potencial que tienen, sus necesidades, que bueno, acabo de decir, ¿no? Las posibilidades. Entonces sí tengo la sensibilidad como para poder entender de lo que quiere este país y de lo que podemos hacer, no solamente en el corto plazo, porque somos muy cortoplacistas. Yo creo que tenemos que tener unas ideas que tengan un carácter de visión de Estado, políticas de Estado, no solamente de gobierno. Hay transformaciones que en la duración de la entrevista te las voy a poder decir. Pero creo que se necesita capacidades de coordinación, de concertación, para aplicar las reformas que yo veo que están planteadas en el plan de gobierno, que es un plan de gobierno bastante reformista. Se va a requerir o tener mayoría en el Congreso, lo que va a ser muy difícil, o si no, tomar una mayoría, concertar, conciliar, en fin, son virtudes políticas. ¿Las va a tener usted? Sí. ¿Las tiene? Sí las tengo y concretamente me solicitaron más de una vez que vaya a la presidencia del Congreso. ¿No? Fui presidente del Congreso, en el Congreso me fue bastante bien con la relación, con conectarme con las personas. Luego de eso se me pidió una vez más, inclusive se me ofreció ir a la presidencia en los momentos en que se requirió un candidato.
y ya estaban ya decididas las bancadas, pero obviamente yo tenía que ver lo que le interesaba a mi partido, y con el partido decidimos no aceptar todos esos ofrecimientos. Yo creo que, Jaime, sí tengo la posibilidad de concertar, y tengo la habilidad blanda de poder hablar con las personas y tratar de encontrar una solución al problema. No es fácil, obviamente, y en política es mucho más difícil porque los intereses ideológicos están tan distanciados que a veces es difícil, pero creo que sí podría hacerlo más que otras personas que probablemente no tengan algunas habilidades blandas como para poder conseguir consenso, que sí son necesarios, porque con un congreso como el que vamos a tener, obviamente se tiene que consensuar, no hay forma. Claro, usted tiene habilidades blandas, pero su leitmotiv de campaña es la fuerza. O sea, son dos actitudes, digamos, dos condiciones diferentes, pero sí se combinan, sí, obviamente si tienes mientras no te salgas de la ley, la constitución, los procedimientos y todo lo que conviene, no puede ser pues un tirano, tiene que ser obviamente demócrata, pero firme. Ahora, el gran problema es la inseguridad, el avance de la criminalidad, las extorsiones que afectan a una cantidad muy importante de peruanos. ¿Cómo se va a resolver eso? Mira, pienso yo, y también en Avanza País, que el problema más grave que tenemos ahora es la inseguridad. Y uno de los componentes de esa inseguridad es la minería ilegal, y hay otros más. Entonces la inseguridad aplica desde el ciudadano hasta la persona que tiene dominio o controla o es parte de una gran empresa. A todos nos afecta por igual. Entonces hay que combatir la inseguridad. Definitivamente, para sobre eso generar tranquilidad, crecer y luego desarrollar. Para ello yo tengo un plan que ha sido pasado por Avanza País, también lo he expuesto varias veces. Son específicamente dos asuntos. Uno de ellos, actuar de inmediato contra la delincuencia de manera firme, obviamente, y esto significa tener recursos para la policía. Hay que gastar, obviamente hay que gastar algo, ¿no? Recursos para la policía, inteligencia en las calles, inteligencia en las comisarías, unidades especiales que puedan salir a confrontar con el delincuente una vez que inteligencia los ha ubicado. Tenemos que también tener la participación donde sea necesario de la Fuerza Armada, conforme a lo que dice la Constitución. O sea, todo un asunto que tiene que ver con participar, intervenir de manera directa con unidades entrenadas de la policía, inteligencia, investigación criminal y criminalística, o sea, técnicamente moderno. Entonces, ese es en los temas tecnológicos se dice que se necesita mucha más tecnología. ¿Qué tecnología se necesita yo creo para combatir las extorsiones, por ejemplo? Tenemos que tener un C5, que es una especie de puesto de comando donde hay varias agencias del Estado, sobre todo de la seguridad, que coordinan vía redes, vía conectividad, y pueden hacer seguimiento a través de las calles y con inteligencia que se va obteniendo, analizando y acumulando como bases de datos para poder luego intervenir. Entonces, pero eso es para la delincuencia callejera, pero las extorsiones actúan a través de WhatsApp. Claro, pero casualmente ahí tendríamos conectividad, tendríamos inteligencia, tenemos informática, tenemos diferentes formas de conectarse. El tema es grande porque parte, por ejemplo, desde los penales, que hay que controlar los penales y todo lo que significa penales. Significa calles, significa muchas cosas al mismo tiempo que permiten actuar contra la extorsión, que es lo más importante. Inteligencia, pues. Inteligencia en las calles y en diferentes lugares es importante, a convencer a la población que tiene que reportar cuando hay una extorsión, un intento de extorsión. Entonces por ahí tiene que comenzarse. Y el segundo momento que considero que es muy importante y es parte de lo que necesita el país es una transformación de la policía. Transformación en su término significa hacer cambios, algunos muy cerca de lo que es la visión de la policía. En esa visión, objetivos, metas, estrategias. Entonces, ¿qué propongo para esto? Tener una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal, cada una de ellas con sus propias escuelas de formación, sus cursos de capacitación, de especialización y cursos superiores, una línea de carrera donde un oficial o un policía guardia no esté pasando de investigación criminal y se vaya, por ejemplo, a la selva. O sea, dentro de investigación criminal se especializa, se profesionaliza, se va al extranjero, adquiere experiencia y todo lo demás.
Están ahí investigación criminal, criminalística y seguridad del Estado. En el otro lado, ¿quiénes están? Está orden interno, orden público, comisarías y etcétera, etcétera. Pero hay un asunto importante que aplica a los dos, y con esto termino, es que tenemos que transformar la cultura organizacional y la institucionalidad. Son valores intangibles que tienen que ver con valores, principios, formación. Bueno, eso quería preguntar, porque hay un problema muy serio en la policía, en el Estado en general, pero en la policía en particular, es la corrupción. Y entonces, por ejemplo, la UIF puede emitir reportes de operaciones sospechosas respecto de empresas de fachada, de los extorsionadores, de los pulpos, etcétera, pero la policía eventualmente no los procesa por falta de, por corrupción, o le damos facultades investigadoras a la UIF para que haga estas investigaciones, pero ¿qué hacemos con la policía? ¿Así cómo hacemos para reducir, depurar la policía? Es que esa es una realidad, Jaime. La policía tiene ese problema, ese lastre, y por eso es que esta transformación sustancialmente en lo intangible va en los dos conceptos que te dije, ¿no? La cultura organizacional, que significa valores, principios, cultura organizacional, cómo funciona, y esa es educación desde jóvenes. Fíjate, antes, yo hablo con los policías, porque yo he trabajado con policías que están en retiro. Antes, cuando un chico, sea para policía o sea para guardia, oficial me refiero, iba a postular a la escuela de policía, un capitán, un teniente con un oficial más, iba a la casa del candidato. Se reunía con la señora, con el papá, les hacía un examen, y un policía me dijo, mi general, además de eso, investigaban el barrio. ¿No? Ahora ya no van ni a la casa para preguntar por los antecedentes de la familia, menos al barrio. Entonces estamos recibiendo a jóvenes que posiblemente hasta estén entrando allí para un fin determinado, fin malo, ¿no? Entonces tenemos que comenzar en eso y tenemos que comenzar a cambiar el pensamiento. Y eso tiene que comenzar bien desde que se forman esas dos organizaciones de la Policía Nacional. Y es fundamental lo que acaba de decir. Si no tenemos esa base, estamos de nuevo metiéndole dinero a algo que no va a funcionar, y al día siguiente la policía sigue coimeando. O sea, tiene que comenzar, y obviamente tiene que haber jefes. Y si los jefes no están, no están a la altura, tienen que irse. Ahora, un elemento, digamos, fundamental es la conducción general del proceso de lucha contra la criminalidad, y dentro de esto que haya una articulación, una coordinación eficiente entre policías, fiscalías y Poder Judicial, es decir, las entidades encargadas en buena cuenta de combatir, que han estado divorciadas y que no tienen una articulación eficiente. ¿Cómo resolver ese problema? Yo creo que ese es un problema de organización, es un problema de entendimiento, donde los líderes de esas organizaciones, todo lo que es Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, y obviamente liderado por el presidente, y también tiene su parte el legislativo, tienen que comprender que para corregir esto tienen que comenzar conversando, tienen que ponerse a definir cosas. La transformación o los cambios que se hagan en el sistema judicial no lo va a poder hacer el sistema judicial solo, porque no lo va a aceptar la opinión pública. Tampoco van a aceptar que se meta un ente externo y que quiera corregirle todo. Entonces tienen que hacerse comisiones, pero para eso se tiene que conversar. El Ejecutivo tiene que poner el dinero, el Poder Judicial o el sistema judicial tiene que poner la voluntad de hacer cambios importantes, y el Legislativo todas las leyes que faciliten a esto. Pero si no se comienza hablando desde un principio qué es lo que queremos en el mediano y largo plazo, vamos a seguir lo mismo. Por eso uno de los principios que tengo yo, que tenemos en Avanza País, es que estas transformaciones tienen que ser de acción inmediata, obviamente, porque hay que generar tranquilidad, pero tiene que tener todo mediano y largo plazo, porque si no nos vamos a morir y vamos a seguir igual que ahora. ¿Para plantear una reforma del sistema judicial? Yo creo que se puede. Yo creo que el primer paso para hacerlo es tener definidas las líneas, ¿no? de acción. Para nosotros nos parece que primero tenemos que comenzar conversando qué hacer. Luego tenemos que ver dónde hay falencias. Por ejemplo, hay jueces que son jueces que tienen la tarea de gestionar, pero sin embargo no están nombrados para el cargo, entre otras cosas. Y hay una serie de cosas más que se tienen que corregir. Hay corrupción también, y hay bastante corrupción. Por eso, ¿cómo, digamos, para trabajar contra la criminalidad se necesitan fiscales y jueces comprometidos, íntegros,
digamos, cómo conseguir esos fiscales, cómo sacar a los que no lo están. Eso es voluntad y sobre todo yo pienso que esa es decisión del primer mandatario. Si no se compra el problema, si no quiere cambiar, pues va a hacer las cosas a medias, pero si quieres cambiar, tienes que tomarte la responsabilidad, tienes que tomar decisiones, tienes que decir, esto se hace así, tienes que reunirlos y tienen que comprender. De lo contrario, no vamos a avanzar. Ahora, ahí tiene que haber firmeza. Otro asunto acá vinculado es que para luchar contra la criminalidad en realidad se va a necesitar mucho más presupuesto para fortalecer la policía. Tienen un plan Mariano Santos que ya lo han actualizado a 28.000 millones de soles o 29.000 millones de soles. Y el Ministerio Público, el propio Poder Judicial necesitan también más recursos. Entonces eso significa una reestructuración general del presupuesto nacional para reorientar recursos en una situación de emergencia de otros sectores a este. ¿Es cierto? Esto significa reducir gasto improductivo, reducir, en fin, ¿qué hacer en ese campo? Todo lo que acabas de decir, obviamente hay que reducir gastos, hay proyectos que no son necesarios, proyectos trabados, destrabar proyectos, generar riqueza, pero un asunto importante es que este plan Mariano Santos es de la época, debes acordarte del plan Borñesi, plan Grau, plan Quiñones, que eran planes de muy alto alcance, que queríamos, por ejemplo, nosotros un ejército tan competente que pueda librar un conflicto contra Estados Unidos, por ejemplo. Con los dos frentes que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces necesitan mucho dinero. Es más, en el ejército teníamos un primer intento, uno segundo y una tercera posibilidad. Aquí lo que tenemos que aplicar es lo que es posible. Es cierto, 28.000 millones, eso no se puede con el plan Mariano Santos. Entonces, por eso es que nosotros... Pero sí se podría. El Perú al año gasta 30.000 o 40.000 millones de soles en obra pública pero que no se gasta. Sí. Entonces ahí tiene usted la plata, claro, por ejemplo. Es decir, ¿qué va a hacer para reestructurar el Estado, el gasto público, el presupuesto nacional? Quizás Carlos puede explicar algo de eso. Solamente para terminar, es necesario, yo me refiero a la policía. Es por eso que nosotros hemos optado por una transformación. La transformación de la policía de la que hablé es la que va a requerir esos dineros para orientar a lo que he dicho. Mariano Los Santos tiene otro asunto, una referencia que se refiere a logística, abastecimiento. O sea, es mejor orientar a lo que va a funcionar mejor. Ya. Ajá. Bueno, entonces, digamos, ¿qué hacemos con el presupuesto nacional? Hay mucho gasto que no sirve, hay ministerios que sobran. ¿Qué hacemos para reestructurar profundamente el Estado? No, sí, definitivamente el déficit fiscal es el siguiente gran reto macroeconómico que tiene el Perú ahorita, ¿no? Después de haber luchado contra la hiperinflación, contra el tipo de cambio altos, en fin. Ahorita un gobierno responsable que entre en 28 de julio tiene que agarrar eso de todas maneras porque si no va a ser un monstruo que se le cambie las manos. Y eso implica repasar el presupuesto nacional y ver qué cosas están haciendo ineficientemente, qué cosas sobran y a qué se le puede dar más eficiencia. Nosotros en el plan de gobierno no hablamos de reducir ministerios por reducirlos, como digamos otros planes de gobierno. ¿A cuántos van a reducir? Es que tenemos que ir viendo qué sinergias se pueden aprovechar, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de eliminar el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es un híbrido que se formó en una negociación política, se juntaron varios temas que tenían la palabra cultura ahí adentro, pero que no tenía mucho sentido que estuvieran en una sola casa, ¿no? Entonces reduciríamos el Ministerio de Cultura, volveríamos o sea, los temas que eran del INC regresarían también a un instituto también independiente. Hay temas que regresarían al Ministerio de Producción que nunca debieron irse. O sea, los temas de promocionar más empresas que vean temas culturales, como por ejemplo editoriales, eso nunca debió haber salido del Ministerio de Producción. No tiene ningún sentido. El Ministerio de Cultura es una cosa pequeña, ¿no? Necesita algo mucho más potente, más... Pero es pequeña porque está mal hecha, justamente. Porque en realidad debería gastar mucho más dinero. O sea, el Ministerio de Cultura recaía la función también de promover... ¿Es el ministerio que van a... No. También están todos los temas sociales, irían a un solo ministerio. ¿No? Y esto implica también quitarle temas sociales a otros ministerios que no deberían haberlos tenido, ¿no? Como el Ministerio de Salud, que tiene programas sociales que no debería tener, deberían estar todos en un solo ministerio. Después hay también temas que no es eliminar un ministerio, pero es reducirle funciones a los ministerios, que tiene que ver con todo lo que es construir infraestructura, ¿no? O sea, los colegios, por ejemplo. ¿Por qué los colegios los tiene que construir el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación debería estar enfocado a dar el mejor servicio de calidad posible, ¿no? La mejor calidad posible.
Eso, claro, tiene un componente en el sentido de que tiene que haber un colegio ahí, pero eso no lo tiene que necesariamente construir el Ministerio de Educación, ¿no? En teoría los que tienen los ingenieros y los planificadores para eso es el MTC. ¿Los ministerios de la producción se van a juntar, por ejemplo? Claro, nosotros en algún momento tuvimos un Ministerio de Pesquería, ¿no? Y se metió al Ministerio de Producción y la pesquería siguió creciendo, le va bastante bien, bueno, tiene sus problemas no políticos, pero va bien. Entonces es una muestra de que podemos meter más viceministerios al Ministerio de Producción, aprovechar las energías que existen ahí adentro y reducir fuertemente el gasto, ¿no? Entonces ahí podría entrar, por ejemplo, MITINSI, podría entrar, no sé, el Ministerio del Exterior, podemos empezar a hacer algunas pruebas, ¿no? El Perú, con los precios de los minerales que tenemos, debería estar creciendo pues a unas tasas mucho mayores, para además reducir la pobreza de una manera mucho más drástica, más radical, ¿no? Llegamos a tener 20% de pobreza, subimos a 30, estamos en 27, creo que deberíamos regresar pues nuevamente, rápidamente, a 20, 15, 10% de pobreza, si es que creciéramos rápidamente. ¿Qué debemos hacer para volver a crecer a tasas altas? A ver si el general tiene una respuesta para esto. Sí, yo creo que para crecer a tasas altas, primero que tenemos que generar seguridad en la población, seguridad en la empresa pública, privada, y en la que del extranjero va a venir a invertir. Eso necesitamos, tenemos que darle también seguridad jurídica. Seguridad jurídica para que puedan todos trabajar bajo leyes que no tengan problemas y adicionalmente con gobiernos que no se estén moviendo, cambiando y las cosas van haciendo trastrabillar. Y luego tenemos que generar también confianza en la población, confianza en las empresas, eso significa líderes, gobiernos, sectores del Estado y etcétera, etcétera. Y luego obviamente hay acciones como destrabar, desregular y una serie de cosas más que son del Estado y son más técnicas. Pero creo que esa es una base fundamental para comenzar. De acuerdo. Ahora, digamos, calidad de gasto, por ejemplo, también tiene que ver. Claro, evidentemente. Hay un problema serio que se ha manifestado ahora en la crisis política que hemos tenido, de captura del Estado por parte de partidos políticos, no solo de partidos políticos, en general el Estado ha sido capturado en los gobiernos subnacionales, también ahora en los ministerios. Y esto ocurre debido, en mi concepto, a que la formalidad es muy costosa, ¿no? La formalidad es asfixiante, entonces la gente no puede prosperar en el mercado formal y entonces captura el Estado y pretende prosperar a través del Estado por corrupción, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que pasa. Entonces, para resolver este problema que también tiene que ver con el crecimiento, habría que desregular profundamente. Yo veo que ustedes no están planteando una desregulación profunda del Estado, es decir, eliminar regulaciones radicalmente, como lo hace, por ejemplo, Milei en Argentina, no lo están planteando. Bueno, en realidad sí, porque, por ejemplo, en minería, ¿no? Que es, digamos, uno de los motores de la economía nacional, tenemos que la regulación que se implantó más que todo durante la gran transformación ha hecho mucho más difícil la exploración y la implementación de nuevos proyectos mineros, ¿no? Desde entonces hasta ahora no hemos tenido ni un solo gran proyecto minero nuevo que haya podido insertar recursos, dar puesto de trabajo, etc. Entonces lo que nosotros proponemos en el plan de gobierno es un nuevo código minero, ¿no? Que agrupe toda la legalidad sobre ese tema, se agrupe en un solo punto y podamos trabajar de manera más ordenada, separando lo que es minería ilegal, minería legal, y darle mucho más sentido a algunos de los filtros que existen para poder invertir en minería en el Perú. Por ejemplo, minería en la Tía María, por ejemplo, ¿no? Tía María en algún momento tuvo todos los filtros necesarios, todos los recursos, o sea, todos los documentos que le pedía el Estado, desde el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, todo, y aún así no podía operar. Entonces eso respondía a una realidad política que es inaceptable, ¿no? En el cual respondía pues, a un tema populista de un presidente transitorio que no le convenía que Tía María entre en funcionamiento. Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio del Ambiente, ¿no? O sea, claramente, si el Ministerio del Ambiente le ha dado el sello de garantía de que no va a contaminar, o sea, que solamente va a contaminar dentro de los parámetros aceptables, el Ministerio del Ambiente es el que tiene la labor de explicarle a la población que que el agua no la va a dejar ver, en fin, todos estos mitos que existían, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver cómo, bueno, entonces el Ministerio del Ambiente está sobrando, ¿no? O sea, o hace su labor o lo cerramos, pues, ¿no? Porque si no estamos dando un montón de plata por gusto, ¿no? De acuerdo. Ahora, hablábamos de la captura del Estado. Efectivamente, los gobiernos subnacionales y también ministerios, lo estamos viendo, han sido efectivamente penetrados, capturados por allegados, familiares o vinculados o partidarios, en fin.
Y entonces se ha ido anulando la meritocracia. Ya no hay meritocracia, casi no hay meritocracia. Entonces es necesario regresar a una meritocracia profunda en el Estado. Pero eso significa depurar nuevamente, retirar a todas estas personas que han ido ingresando. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿O no lo van a hacer? Porque veo que no lo están planteando en el plan de gobierno. Sí, el plan de gobierno, Jaime, tiene varios conceptos que son importantes. Nos han calificado como un buen plan de gobierno. Sin embargo, como todo plan es perfectible y es una buena línea de base de partida. Es por eso que algunas cosas que no están allí las podemos ir considerando luego nosotros nuevamente. Obviamente ahora. Creemos que para que funcionen bien las cosas tenemos que tener un Estado que sea regulador, un Estado eficiente, un Estado eficaz, un Estado que no sea grande, un Estado que no tenga muchos trámites, que no tenga demasiada gente. Entonces, para eso lo primero que tiene que hacerse es apretarlo y sacar todo aquello que no sirva, que es lo que estás citando, ¿no? De tal manera que podemos reducirlo y hacer eficiente. Cuanto más grande un Estado es mucho más ineficiente. Luego de eso es evidente que en todo funciona la decisión que tenga la persona que tiene el mando, o sea, el líder de primer orden y los de segundo orden, o sea, los intermedios. Y obviamente que los ministros tienen que tener viceministros, directores generales, directores, etcétera, que tengan la conciencia de que tienen que reducir y tienen que poner gente buena, y esa gente que no sirve tiene que irse. No pueden poner amigos porque el amigo lo va a dejar mal. Si yo pongo un amigo y ese amigo no es bueno, no pongo un amigo porque al final termino perjudicado yo. Yo no quiero quedar mal. Entonces tienen que poner a las personas que sean correctas. O sea, comienza con decisiones que están en los más altos niveles y que tienen que cumplirse. El problema pues, es que estos congresos, estos últimos congresos que son muy clientelistas, muy populistas, han dado leyes que le dan estabilidad laboral absoluta, por ejemplo, a los CAS. Muchos de ellos han ingresado sin digamos, examen de ingreso, sin mérito, simplemente por relaciones personales o amicales o de otra naturaleza. Entonces, ¿cómo hacer para reducir ese personal? Tiene que haber definitivamente meritocracia para poder acceder al Estado, pero toda la meritocracia y toda la buena voluntad que tengan las personas va a estar en relación a lo que decidan quienes tienen la dirección. Y quienes tienen la dirección en los diferentes niveles tienen que ser conscientes de que tienen que corregir eso. Y la única forma de que sean conscientes es que sepan que si no son conscientes se van. Y la única forma es que sepan que si se piensa de una forma en la cabeza, todos tienen que pensar igual. O sea, es parte de lo que te dije antes, que necesitamos una transformación del Estado. Porque si no, no vamos a morir y las cosas van a seguir igual. ¿No? Y por eso que comenzamos, por ejemplo, con policía. Es todo un cambio mental. O algo que haga posible eso, sí, porque la ley en este momento lo protege, ¿no? Y voluntad. Voluntad, claro, de hecho, pero... No hay voluntad a veces. No hay, efectivamente. Bueno, eso ya es una gran cosa. Pero un gran problema que tenemos en el país, vinculado a todo lo anterior, es la altísima informalidad laboral que existe, ¿no es cierto? Más del 70% de los peruanos, muy por encima de lo que deberíamos tener según nuestro nivel de desarrollo. Veo, sin embargo, que ustedes son el único partido, y esto hay que decirlo, el único plan de gobierno que plantea una reforma laboral, una flexibilización de las regulaciones laborales, del mercado de trabajo, para precisamente tener una formalidad laboral más inclusiva, que atraiga más gente para poder formalizar, darle más derechos a las personas, en fin. ¿Cómo van a hacer? Es decir, ¿cuáles son los planteamientos específicos en ese terreno? El detalle te lo voy a dejar a que te lo diga Hans. Solo quiero decirte que comenzamos con unos contratos que son muy importantes y que van a servir para poder hacer la tarea, y obviamente todos los contratos y todo lo demás va a tener que ver también con la generación de empresa, ¿no? Iniciativas, porque una cosa va con la otra, y también va la educación con quienes tenemos que hacer la tarea. Pero Hans conoce muy bien el tema ese de los contratos y todo lo demás. Lo que pasa es que cuando uno habla de la gran estabilidad laboral, la estabilidad macroeconómica que tiene el país, que es muy importante y lo celebra, y muchos peruanos se preguntan por qué eso no se ve reflejado en mi bienestar, o sea, ¿por qué a mí no me va bien entonces? Y lo que sucede ahí es que la bisagra entre ambos mundos es el empleo, ¿no? Y el empleo en el Perú es demasiado rígido y no permite que fluya esa riqueza hacia la gente. Pero lo que tenemos que hacer necesariamente es una flexibilización laboral. Lamentablemente eso en el Perú es políticamente muy costoso, ¿no? Porque hay unos intereses ahí colocados con mucho poder de negociación que siempre bloquean los intentos de impulsar reformas laborales. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, lo que le comentaba el general es que al fin, o sea,
no tiene sentido que el mismo contrato que yo le haga firmar al gerente de una empresa sea básicamente el mismo contrato que le va a firmar al asistente de cocina, ¿no? Que tiene 19 años. O sea, no tiene sentido que ambos tengan los mismos accesos a beneficios, los mismos, no sé, todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es cambiar eso a una lógica similar a lo que sí ha funcionado muy bien y que la gente ya lo tiene muy naturalizado, que es la decisión que ellos tienen con respecto a qué va a pasar con su jubilación. O sea, cuando alguien lo contratas en el mundo formal, esa persona tiene la libertad de decidir si va a aportar a la AFP o a la ANP. Él solito decide, ¿no? Sobre la base de la información que tiene, la educación, en fin, la difusión que se debió haber hecho, se hace o no se hace, en fin. Pero ellos tienen la libertad de hacerlo y eso está totalmente normalizado. Después, si va a una AFP, tú le preguntas a la persona si quieres a fondo 1, 2, 3 o 0. ¿No? Y esa persona decide solita. Después, cuando se jubila, esa persona solita también decide qué modalidad de jubilación va a escoger. Entonces, toda esa libertad que ya existe en uno de los beneficios laborales, que hace 50 años era uno solo, o sea, todos iban a una sola cosa, se puede empezar a trasladar a otros beneficios laborales sin quitarlos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, seguro de desempleo, ¿no? En el Perú, los formales pagan, o sea, parte de su sueldo se lo quitan, ¿no? Por ley, el sistema, para que vaya a la CTS, que es un sistema que supuestamente te protege para cuando te despiden o cuando te quedas sin trabajo, puedas vivir de eso un tiempo mientras buscas trabajo. Pero en la práctica eso no funciona, porque solamente es efectivo si tienes un buen sueldo y si ya tienes varios años de trabajo, también que se ha acumulado un fondo razonable. Si has empezado a ser joven, la CTS no sirve para nada, ¿no? Entonces, existen otras alternativas que se le puede brindar a los más jóvenes, a los que están empezando, como por ejemplo un seguro de desempleo. Todo el mundo sabe cómo funciona un seguro de salud, un seguro de vida, ¿no? Las empresas de seguro, en otros países han estado muy interesados en entrarle a eso también, ¿no? Porque es una línea de negocio más para ellos. Y a los más jóvenes, a los que tienen un sueldo más pequeño, eso les va a servir mucho mejor. Al final, al empleador, eso le va a terminar funcionando como un costo extralaboral mucho menor que estar pagando una CTS 2 al año. Entonces, eso mismo se puede ir trasladando los otros conceptos que existen alrededor del derecho a trabajar para poder mantener los derechos laborales, o sea, los beneficios laborales históricamente queridos que siempre defienden, solo que se brindan más opciones para que ya el empleador y el empleado puedan negociar por su cuenta qué es lo que les conviene. Bueno, había también la propuesta esta de Macroconsulta, en Cuba, de una escala gradual y creciente en lo laboral y en lo tributario para no sentir la muerte fatal, por lo que le llamaba él, no recuerdo. Pero en fin, esa es otra. Reforma del Estado, salud pública. La salud pública es un desastre, ¿cierto? Los presupuestos se han incrementado de una manera increíble y sin embargo el servicio como tal se ha degradado, lo cual es un escándalo, pues es inaceptable, ¿no es cierto? Entonces esto también requiere una reforma profunda. Y ustedes plantean varias cosas, pero veo que no están planteando lo que plantean otros, que es una separación entre la financiación y la prestación. Es decir, que el fondo financiero sea una cosa y las entidades prestadoras sean otras. El fondo financiero contrata a las entidades prestadoras y además haya intercambio prestacional, de modo tal que una persona, por ejemplo, pueda atenderse donde quiera, libre elección, puede atenderse en un establecimiento público, pero también en uno privado, que también recibiría el pago correspondiente, ¿no? Entonces, eso devolvería libertad y, por otro lado, digamos, extender las asociaciones público-privadas que han funcionado también en 2 hospitales de salud al conjunto de hospitales del sistema. Eso ninguna de las 2 cosas las están planteando ustedes, cosa que me ha sorprendido. Esa segunda parte, Hans, te la va a decir. Yo quiero decirte lo siguiente, que va en el mismo sentido, solamente que lo va a precisar, es que ciertamente lo que dices es correcto. La salud está muy mal. Y es por eso que nosotros vamos a apuntar principalmente a la salud del primer nivel. La salud del primer nivel tiene las postas médicas y a un centro de salud, MINSA y el Seguro Social del Empleado. Entonces, en la selva y en la sierra no hay postas que puedan socorrer a la persona. Yo he trabajado en la selva, he trabajado en la sierra. Ahí se muere la gente, es imposible, ni siquiera en la costa. Y encima no tienen infraestructura, no tienen el especialista o el médico, no tienen medicina, no tienen cómo evacuar. Pero confiar en el Estado que lo haga no va a ser, claro, funciona. Por eso, esa parte te la voy a decir. Entonces, sí tenemos que invertir allí, porque de esa forma vamos a darle tranquilidad a la población. O sea, hay que darle fuerte a lo que es
salud de primer nivel, luego actuar sobre los hospitales de segundo nivel y bueno, podemos ir avanzando, pero sí, la salud tiene que recibir presupuestos para trabajar, y ese detalle del que tú hablaste, Hans, te lo más rápido posible. Sí, claro, o sea, ahí en salud tenemos un gran problema, porque el Ministerio de Salud históricamente siempre ha sido uno de los de peor calidad de gasto, ¿no? Y una parte importante de eso va a ser quitarle la función al Ministerio de Salud de la construcción de los hospitales, ¿no? Porque todo el Perú ha visto cómo eso no está funcionando, las postas médicas no las ponen, en fin. Entonces, es una primera cosa. La segunda es que, como has mencionado, es tranquilamente posible empezar a entregar la gestión del hospital al sector privado, ¿no? Eso ha funcionado en 2 casos que tú has mencionado, y se puede ir trasladando a otros hospitales en otros lados. También se puede... Y al primer nivel, como dice... Sí, por supuesto. No, y el tema de las postas médicas es un poco más complicado porque ahí tenemos un grave problema de cobertura. O sea, el Ministerio de Salud no ha cumplido con los plazos que tenía de los últimos 20 años para ir colocando postas médicas alrededor del país. Entonces, ahorita hay un problema grave de cobertura, cuyos costos se pueden ir reduciendo mucho si se usa nueva tecnología, ¿no? O sea, no necesitas estar mandando a un especialista en 8 cosas para que esté ahí operando un médico, ahí si no puede ser alguien un poco, digamos, más inicial, con telemedicina a distancia, que funciona muy bien en otros países, eso se puede implementar acá también. Pero también hay postas que se pueden subcontratar, digamos, ¿no? Se pueden entregar en concesión también al sector privado para que ellos sean los que los operen, ¿no? Eso actualmente es un poco también, ¿cómo se dice?, costoso políticamente. Hay mucha gente que tiene oposición a eso, pero en la práctica no hay otra solución, ¿no? Porque el Ministerio de Salud no ha tenido, digamos, no ha cumplido, digamos, con la población. Entonces hay que empezar a encontrar otro modelo. No importa que Ecuador los alegatos, la cuestión es que hace ratones, eso es el beso. Esa máxima china hay que aplicarla al Perú. Por último, para terminar, el proceso de descentralización ha fracasado, no funciona. Todos los gobiernos nacionales en general, no sé todos, pero la mayor parte se han convertido en motines presupuestales, medios para ascender y robar. Los servicios precisamente no están a cargo de esos gobiernos, salud, educación, y se han degradado. Las obras no se terminan, se cobran la primera parte y después se van y desaparecen. Es una cosa inconcebible. ¿Qué se va a hacer para resolver el problema de la descentralización? Tú lo completas solamente una cuestión muy rápida. Es correcto lo que tú dices. Los gobiernos subnacionales, en los gobiernos subnacionales hay mucho más corrupción por todas partes. Inclusive entra gente que está un tiempo, después se va y hacen obras que no son necesarias. Y las rendiciones de cuentas son muy técnicas, no las entiende la gente. Y sin embargo está programada una rendición de cuentas, pero que lo van a entender si después hay un almuerzo y hay trago. Entonces se acabó el asunto. Son cambios y transformaciones ahí. Sí. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para poder empujar esto que ya tenemos, o sea, porque retroceder en la descentralización sería muy difícil, ¿no? El gobierno el segundo gobierno de Alan, cuando Carranza era ministro, por ejemplo, él implementó un equipo de gente del MEF que iba a los gobiernos, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, y los acompañaba para poder sacar adelante los expedientes técnicos para que puedan hacer inversión, proyectos de inversión, ¿no? Entonces eso hay que retomar necesariamente. Y cuando te digan, ya, pero ahí tienes que contratar gente, ¿no? O sea, eso te va a costar un montón de plata, ¿no? El presupuesto ya está, o sea, ya tiene esa gente, ya tiene esa oficina, ¿no? Lo que pasa es que no la usa intensivamente como debería. Es una cosa. Otra cosa tiene que ver con el hecho de que INDECOP, el Contraloría, han identificado que los gobiernos subnacionales, como dice el general, son el segmento donde más burocracia se genera y donde hay más corrupción, ¿no? Entonces hay que tener mecanismos mucho más agresivos para poder evitar eso. Entonces INDECOP debería poder tener dientes, o sea, porque ahorita INDECOP identifica las barreras burocráticas que se inventan las municipalidades, o sea, le ponen sus nombres, ¿no? Y de tal manera que la municipalidad está obligada a retirarla, pero después la vuelve a poner con otro nombre y no pasa nada, ¿no? Entonces, INDECOP debería tener la capacidad de poder multar al alcalde o poner alguna sanción de algún tipo, de tal manera que haya un incentivo negativo a no hacerlo, ¿no? O sea, un incentivo para que esa persona haga las cosas bien. Esa es una cosa. Otra cosa es la reelección de alcaldes. O sea, el BCR ha analizado como, mal que bien, cuando hay reelección de alcaldes, los últimos 2 años se ponen las pilas y hacen cosas, ¿no? Ahora ni eso, ¿no? Ahora, estás olvidando de 2 cosas que mencionan en tu plan de gobierno que son interesantes. Racionalizar transferencias a los gobiernos subnacionales para pasar a transferencias por resultados y metas de gestión. Y luego, algo que es muy interesante, establecer un fondo de consolidación municipal con incentivos temporales para fusionar municipios con capacidad técnica insuficiente. Eso es hay demasiadas municipalidades en el Perú, y además, para no contar los gobiernos
de centros poblados, y eso como 4.000, si uno suma la cantidad de gobiernos, digamos como 5.000, 6.000, 7.000, y si suma las comunidades campesinas son como 15.000 gobiernos o 20.000 gobiernos, es inmanejable. Totalmente inmanejable, y aparte cada ley o norma que tú saques en contra de eso, o sea, para quitarle funciones, se te levantan todos, o sea, los 15.000 se te levantan, ¿no? Entonces, hay cosas que se tienen que hacer con incentivos, que es lo que hemos puesto en plan de gobierno, ¿no? O sea, hay que generar incentivo a que se fusionen, porque ha habido una muy mala combinación del incentivo de crear nuevos distritos, ¿no? Porque es muy populista, un congresista sale y dice ahora vamos a tener Surco, la vuelven a dividir en 8, ¿no? Cada número de años. O sea, hay distritos que los van dividiendo y la gente les celebra y en fin, todos felices, o sea, ellos felices, pero eso genera una serie de problemas hacia atrás, ¿no? Porque alguien tiene que ser el alcalde, alguien tiene que aprobar el presupuesto, etc. Entonces, esa es una cosa, y la otra cosa es que tenemos que no hay la capacidad técnica para poder llevar un distrito correctamente, ¿no? Pero hay algunos ejemplos positivos, hay algunos distritos que hacen las cosas bien, algunos gobiernos regionales que están haciendo las cosas bien, entonces hay que encontrar esas experiencias y repotenciarlas y generar los incentivos para que se junten nuevamente, de tal manera que todo sea más eficiente. Bueno, ya para terminar rápidamente, veo que no están viajando mucho, casi no hay, estuvo en Puno, no hizo ningún meeting en Puno. Sí, pero sí. Sí, hemos estado en plazas, nos hemos reunido con gente en la plaza, ese recorrido, Yayaviri, Sicuani, Juli, Pomata, Yumuyo. Y de regreso hemos terminado en Sicuani, luego nos hemos ido a Bancay, en Bancay nos hemos metido una pandilla, ¿no? A bailar. ¿A bailar? Sí, claro, están en los videos. Y también hemos bailado en Ayaviri. ¿No? ¿Pero también baila? No, así también, pero bueno, y después a Bancay volvimos a Cusco. Hemos recorrido todo Puno, todo Puno. Yo ofrecí ir a Puno y fui a Puno, mi madre fue ella. Sí, pues, claro. ¿Qué parte de Puno? De Pomata. De Pomata. Donde está una de las mejores, esa más linda que tiene el altiplano, colonial, muy bonita. Y también ha estado en Tacna, creo, ¿no? Sí, también. Estuvimos antes en Tacna, tuvimos un meeting muy grande. Sí, ahí comenzamos, en Tacna. Y creo que vamos a... Pero no han ido, por ejemplo, al norte. Sí, hemos recorrido Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Ya. Todos por tierra, de una sola. De acuerdo. Si nos vamos ahora, la siguiente es Mazamari, Satipo, La Merced, Mazamari, Satipo, Pichanaki, La Merced. De ahí al día siguiente a Huancayo, Buscama, a Huánuco y de ahí a Lima. Las redes, ustedes no están mucho en las redes, ¿no? Estamos comenzando con redes, estamos metidos en las redes. Ese es el escenario muy importante. Sí, hemos comenzado a trabajar con redes no hace mucho. Yo creo que vamos a tener una explosión ahí, porque las redes son importantes y también los programas como el tuyo, por el cual te agradezco. Es el más importante. Por supuesto que es el más importante, porque sabes que nos da el tiempo de poder hablar y que nos escucha, de explicar. Entonces, y eso es algo que en las redes no se puede, pero de alguna forma las redes también cortando el mensaje se puede hacer conocer. Yo creo que es importante que los ciudadanos voten y que vean cuál es un proyecto, qué proyecto tiene acciones inmediatas, cuáles acciones mediatas, qué visualizamos como bueno, efectivamente, yo he revisado el plan de gobierno y he revisado varios planes de gobierno, y el plan de gobierno Avanza País me parece que es uno de los mejores, si no el mejor, en sentido de que propone más reformas, es el más reformista, ¿no? Ahí vamos. Lo veo muy bien. Bueno, muchísimas gracias a José Williams, candidato presidencial de Avanza País, al jefe de plan de gobierno, Hans Roth Fischer, de Avanza País también. Y bueno, no se olviden de seguirnos en Lamparia. Nosotros nos despedimos, pero no se olviden de seguirnos en Lamparia.